Hachmalo king, kima kinwo yanesh tu kahil. Cozumel, Xcusam, Oyanon tu Nahitush yanelete uchme makobo, tu kubo kushtalo, talo oye, tu menwe talo kasto yung king, yung ek, lak in ek, yete yung u. Koshkusamil, hachta hatutz, kotenesh awilesh, king waiktesh belay, teti hatutz lugar weya. La cultura maya se asienta en un gran territorio que comprende regiones de 5 países: México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En México ocupó los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Sus principales manifestaciones culturales fueron el perfeccionamiento del calendario mesoamericano, el desarrollo numérico, su compleja religión y grandiosa arquitectura, así como su característica cosmovisión. La presencia maya en Cozumel se remonta a 300 años antes de Cristo, que corresponde al periodo preclásico tardío. Sus primeras construcciones del Cozumel prehispánico se identifican en un sitio conocido como el Ramonal. Se encuentra en la zona arqueológica de San Gervasio. Está formado por 3 grupos diferenciados sobre una plataforma monumental de 3 niveles. En las esculturas mayas de toda la región peninsular se observan personajes de estatura baja, complexión robusta, cara ancha y nariz aguileña. Los asentamientos mayas en Cozumel obedecen a factores cercanos de recursos como el agua y tierras cultivables. La falta de agua superficial en esta región pedregosa obligó a sus habitantes a depender de los cenotes y excavar inmensas cisternas o chultunes para almacenar el líquido indispensable para la vida de la ciudad. La gran mayoría de la población vivía en chozas construidas con materiales perecederos, cuya estructura de sustentación era construida a base de maderas duras. El clásico tardío en Cozumel se caracteriza por una división en el control político insular, centrado en los sitios de San Gervasio, específicamente en el conjunto Murciélagos, que dominaba la porción norte de la isla, así como el sitio de Oinquip, de cuyos edificios solo se puede observar en la actualidad montículos de piedra en el centro del poblado del Cedral. Los itzaes llegan a Cozumel alrededor del año 900 de nuestra era. Ellos son los que navegan desde Centroamérica hasta el Golfo de México, usando a Cozumel como un sitio estratégico en su ruta comercial. Estos grupos alóctonos mezclaron sus rasgos con los de la gente local, imponiendo entre otros el culto a ciertas deidades como Itziel, estableciendo su santuario y oráculo en la isla, al cual acudían los mercaderes y peregrinos del mundo maya. En este periodo, Itzá en Cozumel comprendió del 900 al 1200 de nuestra era. Se caracterizaba también por el desarrollo de la infraestructura de la navegación de cabotaje, estableciéndose en una gran cantidad de sitios costeros en la región que servían como lugares de intercambio comercial, puerto de abrigo o marcadores para la navegación. En Punta Sur están documentados el sitio del Caracol o islote Celarain, así como los sitios Celarain 1, Celarain 2 y Punta Sur. Estos 3 últimos destruidos por factores naturales. Del lado norte y aún en pie, se pueden observar los sitios de La Palma, Yanán o el imponente Castillo Real. Hemos encontrado vestigios arqueológicos propios de esa zona, que venían de Veracruz, que no son propios de esta región. Entonces, ¿por qué los encontramos aquí? Porque estas gentes, al venir a hacer culto a la diosa, lo traían como ofrendas. Objetos de jade, yugos, que son de la cultura totonaca. Hemos encontrado objetos de obsidiana, urnas funerarias, en fin, una serie de elementos culturales que no se dan en el mundo maya, pero sí en las áreas circunvecinas. La comunidad cozumereña estaba involucrada en la atención, la recepción, la atención de gentes que venían de otros lados. Una forma de turismo, si tú quieres,
un turismo religioso, pero visitantes al fin. A partir del año 1200 después de Cristo y a causa de la desintegración de la Liga de Mayapán y la destrucción de Chichén Itzá, los Putun abandonan Cozumel, dejando la infraestructura en manos de grupos autóctonos, quienes se encargaron de conservar las relaciones comerciales establecidas. Existen más de 30 sitios arqueológicos identificados en la isla, las cuales se encuentran en distintos estados de conservación. Diferentes vestigios en el periodo decadente pueden observarse en la Plaza Central o Conjunto Manitas en San Gervasio. Los sitios de mayor importancia en este último periodo fueron el propio San Gervasio, Xamancap, Oiquip y el sitio de Buenavista. El sitio principal político-administrativo fue San Gervasio, ubicado aproximadamente en el centro de la mitad norte de la isla. La incógnita sigue siendo la parte sur, cuyos centros principales son El Cedral y Buenavista. La producción de sal y miel fueron actividades económicas importantes de la isla. El cultivo del maíz fue la base de la alimentación, misma que se completaba con frijol, calabaza, chile, pesca, recolección y formas de intercambio comercial. La antigua sabiduría de los mayas sobrevive en nuestra vida cotidiana, en sus ritos y creencias, en las prácticas agrícolas y en la vigorosa lengua que hablan más de 2 millones de personas. Al final de la época prehispánica se estima una cantidad de 8.000 a 9.000 habitantes. La vida en Cozumel, en contraste con el resto de la península, mantenía su dinámica social y comercial. Sin embargo, esto cambió drásticamente con la llegada de los españoles. El comercio a larga distancia se vio violentamente interrumpido y los puertos del litoral continental dejaron poco a poco de tener vigencia. El comercio se volvió local. El valor relativo de los productos se modificó, desapareciendo algunas y surgiendo otros nuevos cuyo monopolio estaba en mano de los españoles. La nueva religión pronto borró de la memoria a la diosa Itzel, cuyo santuario fue arruinado por Cortés. Esa manifestación de la cultura maya pervive hasta 1518, con la llegada de los primeros hispanos. Montan un nuevo viaje. Ese viaje, desviado por las corrientes, no conocían la zona, o por los vientos, arrumba hasta Cozumel. Es lo que nosotros celebramos el 3 de mayo, como recuerdo de ese 1518, el descubrimiento de Cozumel, y esa expedición del capitán Juan de Grijalva, la que llega. Dispone el capitán Grijalva que el capellán de la expedición, el sacerdote Juan Díaz Núñez, oficie una misa. Y esa es la primera misa documentada que se celebra en territorio nacional. Jerónimo de Aguilar, quien había vivido 8 años con los mayas, conocía perfectamente su lengua y sus costumbres. Se sumó a Cortés, convirtiéndose en su intérprete y una pieza clave para su empresa de conquista. Después de la conquista del centro del país, en 1526, uno de los soldados de Cortés, Francisco de Montejo, recibe el permiso del monarca español de conquistar Yucatán. Francisco de Montejo parte de la isla de Cozumel para hacer esa conquista. El 29 de septiembre de 1527, deja Cozumel para empezar la conquista, y en recuerdo de ese día y para propiciarse las bendiciones del cielo, le pone otro nombre para la isla, o a la población le llama San Miguel, algo que ha trascendido hasta nuestros días. El resto del siglo XVI es el del siglo de los encomenderos, gentes que como premio a sus servicios en la conquista reciben en propiedad determinadas áreas de terreno, incluyendo a los habitantes de esa zona. Cozumel queda como encomendada a Montejo. A cambio de ese dominio, se supone que el encomendero va a atender a los indígenas
les va a enseñar el español, los va a adoctrinar. Obviamente nunca se hizo nada de eso. Hay documentos de la época que señalan en 1551 que no se ha construido la iglesia en Cozumel. Los primeros mayas que asistieron a una misa y a quienes se les habló de la nueva religión eran ahora los últimos en recibir atención por parte de los predicadores. La encomienda de Cozumel fue heredada a Diego de Contreras Durán, quien conservó hasta el 15 de julio de 1583. La isla vivía una vida casi independiente, interrumpida solamente por la visita de algunos piratas en busca de provisiones o de esclavos, por las naves que recorrían las costas entre Honduras y Yucatán. Y tenemos un expediente muy completo, que es el juicio de Pierre Sanfroy, un corsario francés de 1572, que nos dice que en ese año un grupo de corsarios al mando de este señor saquearon, incendiaron la iglesia colonial, de modo tal que una de las razones por la que no tenemos una iglesia en esta zona es precisamente por la destrucción que hicieron los corsarios en ese siglo XVI. Por 1632, no recuerdo bien, el gobernador de Yucatán dispone que a la población se le traslade a la península porque es imposible defenderlos de esos constantes saqueos. De modo tal que la isla queda deshabitada. Al empezar el siglo XIX, un corsario, por ratos marino y por ratos soldado al servicio del rey de España, el señor Miguel Molas, navega por toda esta zona levantando un mapa de las formas del litoral, las profundidades, bahías, cabos, arrecifes, ensenadas, etc. Y encuentra la isla deshabitada y establece aquí una de sus bases de operaciones. Por épocas el señor Molas en Yucatán era soldado del rey y por épocas era contrabandista y un poco pirata. 1630 puedes tú considerar a 1848, poco más de 200 años. Los únicos visitantes permanentes eran los piratas y ocasionalmente llegaban pescadores de la península. Así, llega el año de 1847, que se caracteriza por el inicio de la Guerra de Castas en Yucatán, un estallido de violencia en que los campesinos pobres, básicamente de origen maya, se enfrentan al yugo del hacendado blanco. En un principio los campesinos van ganando la guerra y llegan a conquistar todas las poblaciones de la península, donde hay saqueos, incendios, matanza, violaciones y llegado el momento, solo Mérida y Campeche están en manos del gobierno cuando cae Valladolid. Las familias de indígenas, mestizos y blancos que se encontraban al margen del conflicto se replegaron a la costa oriental, llegando a Cozumel 21 familias. La tenacidad que siempre caracterizó a la población ha manifestado su espíritu a través de la historia y siempre lo hace presente cuando nuestra comunidad enfrenta alguna adversidad. Con el repoblamiento de Cozumel viene a dar inicio una nueva etapa de la historia de esta isla que data de hace más de 160 años. Porque recordar es vivir. Tuve ese enorme honor de poder presidir el Congreso Constituyente. El auge del turismo como actividad económica le cambió la cara a Quintana Roo. Mi vida es Cozumel, tú lo sabes. Apoyan a Cozumel. Vivir en Cozumel significa vivir en un lugar donde se vive con seguridad. Fueron algunos cientos los que, protegidos por el mar, repoblaron la isla.
abandonada por sus pobladores originales desde mediados del siglo XVII. En mayo de 1948 los mayas tenían el dominio de casi toda la península. La guerra de castas provocó amplios movimientos de población en Cozumel, obligándola a una reorganización administrativa del territorio en la ínsula. Un gran número de pobladores venidos no solo de Yucatán, sino también del extranjero, quienes, ante la posibilidad de disponer de tierras, se dedicaron tanto a la explotación de recursos naturales como al cultivo de la caña de azúcar, el algodón, el tabaco, entre otros. El producto de la pesca, la cacería y los huertos fue el sustento de los nuevos moradores. La tradición menciona a 21 jefes de familia. A cada poblador se le otorga un solar. No pagaría arrendamiento ni contribuciones personales. Para evitar el peligro de un nuevo despoblamiento, las autoridades estatales ofrecieron ciertas ventajas para aquellos que se arraigaran permanentemente en la isla. La gente del repoblamiento básicamente fue agricultura. Venían de poblaciones como Valladolid, Chemash, Zabam, Tijosuco, Zacalaca. Bueno, después del repoblamiento, básicamente hay que pensar que la gente que vino de Zabán pues eran agricultores. Por eso es que se van ubicando hacia el poblado de Cedral. Y aparte existían diferentes ranchos a lo largo de la costa, entre los que estaba el rancho San Miguel, el más importante, el más antiguo, y el de que tenía mayor comunicación a tierra firme. Pues las dos principales comunidades son el Cedral y San Miguel, aunque mucha gente fue naciendo en las diferentes rancherías que ven a lo largo de toda la costa. Es así como el 21 de noviembre de 1849, tras la erección del pueblo en San Miguel, dependiendo en aquel entonces del partido de Tizimín, se da el nacimiento oficial de Cozumel, la isla del Caribe mexicano más importante del país. Los vaivenes políticos que continuamente sacudían la estabilidad administrativa y social tuvieron una nueva repercusión el 19 de marzo de 1875, cuando por decisión del Congreso yucateco, Cozumel depende del partido de Mérida. El 18 de agosto de 1880, Cozumel se separa de Mérida, colocándose bajo la autoridad del Partido de Progreso. 11 años más tarde, sobrevino el último ajuste del siglo y de la etapa de dependencia política del estado de Yucatán, al crearse el Partido de las Islas, con cabecera en Isla Mujeres, misma que perduró hasta 1902, en que se creó el territorio federal de Quintana Roo y cambió la división interna de la nueva entidad. En este año se considera oficialmente terminada la Guerra Social Maya, cuando el ejército porfirista logró tomar la población. La inauguración del alumbrado público a base de faroles de petróleo se ejecuta el 1 de enero de 1910. Los siguientes años para Cozumel fueron de relativa estabilidad. Mientras en el centro del país se promulgaba la nueva Constitución y se sacrificaba a Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Ya había pasado la etapa armada de la Revolución Mexicana y el auge del chicle proyectaba sobre la entidad un aura de riqueza que despertó la ambición de políticos en los estados vecinos. Mi padre nació el 5 de septiembre de 1925. Durante su infancia mi papá estuvo aquí en Cozumel. Su papá era celador, ellos se dedicaban a la agricultura, a la producción de la copra. La economía únicamente se basaba en la explotación de la copra, del chicle o de las maderas. Y en términos económicos alguien diría que brincamos en unos cuantos años de una economía primaria, que es la explotación de la naturaleza, a una economía terciaria, que es entonces la proporcionar servicios. Y nos brincamos la segunda etapa, la lógica, que siempre se maneja a nivel económico, que es la de transformación. Es explotación de la naturaleza, transformación de los recursos y después llegar a los servicios. Nosotros nos brincamos la segunda.
Y esa es una de las razones de que Quintana Roo no tenemos industrias. En la época de territorio federal no habían municipios libres, no habían elecciones, habían delegaciones de gobierno y el delegado lo nombraba el gobernador en turno. El propio gobernador del territorio federal era designado por el presidente de la República. Los quintanarroenses no votábamos para elegir a nuestras autoridades locales como es ahora. El gobierno del general Rafael Melgar, militar oaxaqueño, comprende de 1935 a 1940. Su primera medida fue la de abrir la participación democrática. El primer muelle que hubo en el puerto había sido un endeble atracadero de madera levantado de forma artesanal. La primera escuela primaria se abrió después de esa solicitud de impuestos en 1863, y en 1865 estaba trabajando la primera escuela. Y la heredera de esa escuela es la que conocemos todavía como Escuela Benito Juárez. En 1939 se estableció el primer jardín de niños. Ese jardín de niños estaba frente al parque, al lado de la comandancia de policía, en donde ahora es una zona comercial. En 1954 se estableció la primera escuela secundaria. En 1974 se estableció la primera escuela preparatoria. Y en 1998 se estableció la primera universidad. El ser cozumeleño también te obliga, dado que vivimos en un paraíso, a tener un mayor compromiso con el respeto del medio ambiente, por ejemplo, a valorar más la vida en comunidad, a apreciar más la paz y la tranquilidad social que tenemos en Cozumel. La primera línea comercial que conectó Cozumel con Mérida y Chetumal en la década de los 50 es Transportes Aéreos Mexicanos S.A., en la que el popular cantante Pedro Infante era uno de los principales accionistas y pilotos. Aquí llegaba él porque él era piloto y tenía su avión, el finado Pedro Infante. Y nos sentábamos a cantar y a tocar con él. Una persona de lo más sencillo, así de veras, un carisma especial de veras, un tipo que no se puede olvidar, y sencillo, de lo más sencillo que pueda haber. Yo he aprendido a ver desde muy niño el cariño que se necesita tener en materia de turismo, la cultura de servicio. Mi abuelo fue de los pioneros en la hotelería. Mi abuelo Miguel Joaquín fue de los primeros en colocar un hotel en la zona hotelera norte. Fue el gerente en su momento del Hotel Playa. También fue de los que incursionó en los tours, que en aquella época no habían tantos tours como ahora, que jeeps y parques y demás, y nado con delfines. En aquella época eran básicamente los Robinson Crusoe, tanto el de la Pasión como la playa de San Francisco, que en aquella época no tenían carretera. También en mi abuelo conocí la atención en la hotelería, el tipo de turista que tenía mucho dinero y que venía a gastar en Cozumel, que no era el que generalmente viene actualmente, que vemos un gran flujo de turistas, pero muchas no gastan. En aquella época teníamos turistas que venían, desayunaban, comían, cenaban en los restaurantes, que salían, que rentaban yates, muchas sin estar regateando. Y obviamente creo que es importante volver a buscar ese segmento de turismo, que si bien no queremos despreciar el turismo que no gasta tanto, pero sí nos interesa buscar otra vez el turista que vaya generando derrama económica, sobre todo que al final de cuentas genere mayores beneficios para nuestra gente. Era buzo a pulmón libre. Le llevaban a bucear los que iban en la embarcación, entre ellos mi papá, porque muchas veces fui con él. Servían de artistas, iban cantando. Llegaba el momento que iban a llegar al sitio de buceo y preparaban el equipo. Ya que revisaban que todo estaba bien, entraban a bucear. Buceó con personalidades como
como ya Cousteau. Mi papá fue un instructor de buceo como somos nosotros. Nosotros ya representamos la tercera generación de buceadores, instructores PADI. Pues el inicio del turismo se debe, y así debe ser reconocido, a un gran hombre de origen inglés casado con una señora canadiense de nombre Dr. Ilya Chamberlain y su esposa Jen, que accidentalmente llegan a Cozumel y descubren un paraíso. Tuvieron la misma idea ellos. Ellos fueron los que abrieron el primer, así ya diseñado y hecho, unas cabañitas preciosas, con un comedor al aire libre, entre flores, tulipanes y palmeras, música de trova, de canto. Ahí trabajábamos nosotros, con un hermano mío que cantaba primera voz. Mayalún se distinguía porque huésped que llegaba, huésped que regresaba, huéspedes que vieron año tras año, que en el momento de pagar su cuenta estaban haciendo sus reservaciones para el presente año, a veces en las mismas fechas. Huéspedes que eran recibidos como la primera vez en el aeropuerto, con música de trova, con copas de margaritas en una bandeja. Los tours consistían en montar una embarcación con los equipos, tanto la caña de pesca como el snorkel, las aletas, que creo que fue una de las primeras personas que trajeron a Cozumel y nosotros las conocimos, porque antiguamente conocíamos lo que era un lente de caja y una vara con un anzuelo donde pescábamos. Y obviamente con todo el servicio de bar a bordo, trova y un box lunch, como decimos, o un tentempié, mientras llegaba la hora de cocinar las delicias que en el camino nosotros hacíamos. En este tour tenían la oportunidad de pasar a lo que hoy es Caletita, conocer la laguna Chancanap, que era virgen, que había que caminar por una vereda escuchando los ruidos de pájaros, correrle de las iguanas, es el salto de los pescados que flotaban en la superficie, cazando algún otro pescado. Era maravilloso y tenían oportunidad de hacer parte de snorkel hasta llegar a la playa San Francisco. Casa Denis, decimos que fue de los primeros restaurantes de aquí de Casa de Cozumel, aunque en realidad en esa época pues no había muchos lugares donde comer, ¿no?, fuera de la casa, ¿no? Entonces Casa Denis se inicia cuando empiezan a llegar los primeros agentes viajeros que venían a vender su mercancía. Entonces mi mamá les daba la comida, las tres comidas, ¿no? O sea, como decían en esa época, se abonaban aquí a la Casa Denis. Aquí llegaron los príncipes de Holanda, llegó Jacqueline Kennedy, que ya era viuda, o sea, en 1968, ahí tenemos su firma, porque mi papá tenía esos detalles, tenía un libro de clientes donde pedía sus comentarios y su firma. Entonces ahí estaba el papá de Plácido Domingo y mucha gente importante que venía y dejaba sus comentarios. Tuvo oportunidad de conocer, por ejemplo, al director de la NASA, a astronautas como Neil Armstrong. Los llevamos un día a la playa a comer con nosotros y ellos vieron que hicimos caracol y exprimimos unos limones con un exprimidor muy raro que ellos no conocían y se los regalé porque estaba fascinado con eso. Imagínense un señor de la NASA fascinado con eso. Y ahí en la nota, en la postdata que pone de la carta ya membretada de la NASA, dice: hombre, te agradezco el exprimidor de limones, funciona divinamente, dice, es una sensación aquí en los Estados Unidos. La comida de Cozumel es muy similar a la comida yucateca. El buffet consistía en una sopa de verdura que hacía mi mamá. Después antojitos, que empanadas, que chilindrinas, panuchos. Después frijoles,
hacía una torta de repollo, que mi papá cuando le preguntaban, ¿torta de qué es? De rechiquen, decía. Quintana Roo, hasta los años 50, decir Quintana Roo en el centro del país era decir el destierro, era decir selva, era decir paludismo, era decir pues, abandono total. Claro, para los que vivíamos aquí sabíamos que no era cierto, pero esa era la imagen que se tenía en el resto del país. El desarrollo turístico que se inicia en Cozumel y en Isla Mujeres da lugar ya en los años 70 a la inversión del gobierno federal para un centro turístico integrado. El Estado se convirtió de territorio federal a entidad libre y soberana el 8 de octubre de 1974. Ese día entró en vigor el decreto que cambiaba la Constitución Federal de la República. Nace el territorio de Quintana Roo como Estado libre y soberano de nuestro México, y no solamente nace Cozumel, sino nacen los 7 municipios. Todavía Playa del Carmen no era municipio, era una delegación que pertenecía al municipio de Cozumel, como Tulum, Cobá, Chanchén, Rojo Gómez. Nace con todos los problemas como nacieron los otros ayuntamientos, pero nosotros, por ser isla, teníamos algo en especial: el transporte, la comunicación, el agua potable, podía salar los pozos, no perforar muy profundo. En fin, teníamos unos detalles muy importantes que señalar y cuidarlos. Educación, teníamos que ser, habían pocas escuelas. Es así como a partir del nacimiento del estado de Quintana Roo, la isla de Cozumel vive también un proceso democrático del cual han surgido hasta la fecha 11 presidentes municipales desde 1975. Germán García Padilla, 1975-1978. Carlos Antonio González Fernández, 1978-1981. Fausto Leonel Villanueva Marrufo, 1981-1984. Juan José Calzada Marrufo, 1984-1987. Jorge Martín Angulo, 1987-1990. Luis Alberto González Flores, 1990-1993. Germán García Padilla, 1993-1996. Víctor Manuel Vivas González, 1996-1999. Félix Arturo González Canto, 1999-2002. Carlos Hernández Blanco, 2002-2005. Gustavo Ortega Joaquín, 2005-2008. Había escasamente 30.000 habitantes y la ciudad empezaba a crecer más allá de la entonces 30 Avenida. En 1975, con la instalación del primer ayuntamiento constitucional, Cozumel y todos los municipios del estado iniciaron un camino de trabajo y de progreso que no tiene fin. Hoy conviven más de 80.000 cozumeleños y en breve se superarán a los 100.000 habitantes. Era una isla mucho más apacible de lo que es ahora. Como era más pequeña la isla, todos nos conocíamos más, convivíamos más. No habían clases sociales, ¿no? Había mucho más integración comunitaria. Ninguna satisfacción más grande que ser cozumeleño. Les doy el privilegio, Dios, de nacer en esta preciosa isla, donde me he desenvuelto como comerciante, como empresario, como hotelero. A finales de los años 70 y con la llegada de Ariadne,
el primer crucero que visitara la isla, es que se da en Cozumel un desarrollo turístico que continúa hasta nuestros días. Cozumel, por su posición geográfica, es una isla que está en el camino de los huracanes. Is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. When a hurricane is as big and dangerous as Hurricane Gilbert has already proved to be, thousands of people have time to run for cover. Thanks to modern early warning systems, journalists reach for the record books. It is the most powerful storm ever recorded in the Western Hemisphere. It has already caused millions and millions of dollars in damage as it plows its way north through the Gulf of Mexico. With winds occasionally over 200 miles an hour, it is headed towards that long stretch of coastline between Florida and Texas. Gilbert is now making its way with reckless abandon up the Yucatan Peninsula of Mexico. ABC's Peter Collins has been tracking the storm from Miami. Gilbert hit here this afternoon in Mexico's Yucatan Peninsula, a popular vacation spot for Americans. After these pictures were taken, normal communications broke down with the resort towns of Cancún and Cozumel. Yo le pediría a la vida y a Dios que nunca a un gobernante, llámese gobernador o presidente municipal, le toque un mal tiempo como los que nos pasó con el Gilberto y el Wilma. El gobernante no piensa en uno, piensa en la gente, piensa en las colonias, piensa en que vaya a haber inundaciones, lo que se trabaja por años, que tenemos postes de luz, tenemos escuelas, tenemos esto, tenemos teléfono. En un día o en 2 días sales a la calle y ves todo tirado, te da tristeza, todo roto, agua por todos lados, se va la luz eléctrica, se va el teléfono, escasean algunas veces, bueno, algunos víveres, hay que buscar protección para nuestra gente. Y eso, la verdad, se piensa mucho en el Gilberto. No hubo ni un muerto para ese gran huracán. Gilberto tuvo 12, 14 horas. Acá hay de dos sopas. O la resuelves o la resuelves. No había de otra. O sea, no podíamos rendirnos, no podíamos decir no puedo. Porque Cozumel hay que sacarlo adelante. ¿Qué íbamos a hacer con la gente después de una semana que no tuviera empleos? ¿Qué iba a pasar con esta gente que había gastado su quincena en comprar los víveres para prepararse el huracán y que salía a decirme en la calle, no tengo comida en mi casa? Se le puede dar despensas una semana, se puede dar despensas 2 semanas, pero no podía ser eterno. Teníamos que volver a ponernos de pie, teníamos que volver a generar una economía que nos generara ingresos a la población. De nada servía que reparáramos el alumbrado público, sus parques, si no tenían que comer. Entonces, por eso nuestra prioridad fue restablecer los servicios turísticos para que volvieran a regresar los turistas, para que volviera a darse la rama económica, y lo que faltara lo podemos echar a andar después. Pero para mí era prioritario el atender la necesidad económica, y yo siempre dije que había que sacar eso adelante, no podíamos doblegarnos.
Cozumel, que brillas sobre el mar, que pintas con tu luz de plata. Las aguas de cristal de este mar tropical que besa con amor tus playas. Eres novia del mar, cómplice del palmar y los enamorados que vienen a buscar aquí la intimidad que no hay en otros lados. Luna de Cozumel, romántico quinqué, testigo de incontables noches en que amantes sin fin vienen a realizar sus más caros anhelos. Podrán haber más lunas, más como tú ninguna, luna de Cozumel. Eres novia del mar, cómplice del palmar y los enamorados que vienen a buscar aquí la intimidad que no hay en otros lados. Luna de Cozumel, romántico quinqué, testigo de incontables noches en que amantes sin fin vienen a realizar sus más caros anhelos. Podrán haber más lunas, más como tú ninguna, luna de Cozumel. Sentí la caricia sensual de tus blancas arenas que besan con ansia las olas del mar. Linda